En mi caso, Lisette. Lisette, ok. Lina, Lina, ¿está bien? Sí, Lina, no, no hay problema. Jenny o Carolina. 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 Cristian o Camilo. Bueno, ahora sí sigamos. Llevamos en Lisette. Melanie. Alexandra. Yo presente. Melanie solamente, gracias. Melanie. Vale. Y Venus. Sí, Doc, presente. ¿Venus está bien? Sí. Vale, listo. Bueno, entonces, ahora sí para dar inicio. Este es el contenido. Básicamente, pues vemos unas definiciones, la teoría del desarrollo psicosocial. Creo que ya la vieron con el doctor Silva en la primera clase, pero pues nos vamos a enfocar en la adolescencia, las etapas de la adolescencia, los factores de riesgo, algo de salud sexual. Y muy probablemente veamos todo eso en la primera clase y en la segunda clase nos vamos a enfocar en historia clínica y del adolescente y en el quiz. Entonces, primero, ¿quién quiere recordarme qué es un factor de riesgo? Pues una situación que aumenta, disminuye la probabilidad de que ocurra un evento. Ujú. ¿Y cuál sería un factor de riesgo? Y con, pues, con su respectivo desenlace en la adolescencia. Denme un ejemplo. Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Para qué? ¿Cuál sería el desenlace? Cáncer de pulmón, por ejemplo, pues enfocado sobre todo en el consumo de cigarrillo. Mm, sí, muy bien. Pues digamos que ese sería un desenlace a largo plazo. Eh, Podríamos hablarlo pues incluso un desenlace en el adulto mayor, pero busquemos de pronto con ese mismo factor de riesgo de sustancias psicoactivas o específicamente el cigarrillo o alguna otra, un desenlace en el adolescente. Por ejemplo, malos hábitos alimenticios que lleven al paciente a sobrepeso u obesidad. Ok. Ujú. Entonces podríamos hablar de si unos hábitos de alimentación no saludable, pues pueden llevar como desenlace sobrepeso u obesidad. Ujú. Correcto. Mm, bueno, ¿y quién me recuerda que es un factor protector? Que vendría a ser como una situación que como dijo Venus, que pueda disminuir esa probabilidad de que ocurra pues algún evento. Ajá, exacto. Pues sería, digamos que lo contrario a un factor de riesgo. ¿Y cómo podríamos, o qué ejemplo me podrían dar de un factor protector con su respectivo desenlace en la adolescencia? Pues de pronto como que conviva muy bien con sus padres, pues que no va a llevar como a conductas de pronto agresivas o algo así en el futuro. Mm, sí. ¿Me lo repites otra vez? El factor de riesgo y, perdón, el factor protector y el desenlace. Pues el factor protector es que como tal tenga un buen entorno pues social, incluyendo sus padres y pues su comunidad, precisamente como para que pues el adolescente no llegue como a otro tipo de conductas agresivas o ese tipo. Ok. Pues podríamos decir que una adecuada red de apoyo es un factor protector para evitar conductas agresivas o incluso delictivas, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Listo, entonces lo ideal es poder identificar no solamente factores de riesgo en esta población, sino factores eh, protectores
para pues poder impactar en esa población, porque la mayoría de la población que vamos a ver en la adolescencia, pues es población sana. No tienen pues patologías relevantes o crónicas en las cuales intervenir, pero digamos que sí hay muchos componentes eh, a tratar y factores de riesgo que nos van a impactar a largo plazo. Y pues digamos que para que un adolescente pase a una adultez joven, pues tiene que cumplir ciertos hitos. Y lo mismo pues de la adultez joven a la adultez media, ¿cierto? Y la idea es que no se nos frene en ese proceso. Em, listo. Bueno, entonces, ay, no me avanza esto. Entonces será el factor protector y el factor de riesgo de lo que ya hemos hablado. Bueno, ¿y qué han escuchado acerca de la definición de adolescencia? ¿O qué creen que es un adolescente? Pues es el que se produce después de la niñez y creo que es entre los 10 y los 19 años. Ujú. ¿Quién me habló? Qué pena. Carolina, Ocurre entre los 10 y los 19 años, ajá, entre después de la niñez. después de la niñez y antes de la adultez, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado acerca de otra definición de adolescencia o culturas que de pronto no tengan esta convicción de adolescencia? ¿Qué dice? Ujú, Doc, yo había entendido como otra cosita con respecto a la edad que se viene como adolescencia, que era sí, lo que nos explicaba el doctor eh, Silva, que decía que era como entre los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. ujú, Entonces, no sé, digamos, cuál es la diferencia, digamos, como entre las edades ahí o a cuál hacerle más caso. sí. Entonces, bueno, esta definición de adolescencia pues es muy occidentalizada, es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿listo? Pero digamos que por políticas públicas de cada país, eh, digamos que se pueden manejar diferentes definiciones más relacionadas con las estrategias de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, incluso habrán, conocerán pues algunos países que la edad para ya considerarse adulto y tener una cédula de ciudadanía específica en algunos países es a los 18 años como en el nuestro, pero otros a los 19 o a los 21, ¿sí? Y también, por ejemplo, lo que me refieren de lo que les habló el doctor Silva, él habló específicamente de la resolución 3280 del 2018, que nos habla de las estrategias de promoción y mantenimiento de salud en Colombia, en donde clasifican a los adolescentes entre los 12 antes de los 18, ¿cierto? Mm, y esas son estrategias, pues, como te digo, de salud pública que se han ido institucionalizando, más por la facilidad y el acceso a los servicios de salud. Digamos que no hay una definición como específica o dependiendo, pues, del contexto en el que estemos, digamos que esa definición se puede modificar. Y a lo que
se refieren respecto a Erik Erikson, acuérdense que esta es una definición, no es una definición en realidad, es una teoría del desarrollo psicosocial en cada una etapa normativa de la vida. Entonces, no es propiamente una definición, sino pues que es una teoría acerca del desarrollo psicosocial. Entonces, solamente se va a enfocar en esa parte psicosocial y de pronto por eso no encontramos edades específicas ni otros detalles que podemos encontrar en otras definiciones, ¿vale? Pero también hacía la pregunta respecto a, por ejemplo, si ustedes saben cómo se maneja el concepto de adolescencia en las comunidades indígenas, por ejemplo, específicamente en la comunidad de Emberachamín, comunidad indígena. ¿Alguien sabe? Creo que es cuando pues el niño ya tiene como relaciones sexuales. Y cuando la mujer menstrua. Ujú. Digamos que en la cosmología de esta comunidad no existe el concepto de adolescencia. Simplemente pasas de la niñez a la adultez. Y usualmente eso está relacionado eh, con algún tipo de ritual enfocado principalmente hacia las mujeres, porque digamos que la mujer como procreadora tiene un valor mayor, digamos que versus los hombres, y es muy importante ese periodo de transición que está relacionado con la menstruación, con la primera menstruación, con la menarquia, ¿cierto? En la comunidad Wayuu también tienen un ritual relacionado con la menstruación, específicamente para las mujeres. Y después de que ocurra ese ritual, después de esa primera menstruación, las mujeres ya pueden, digamos que, ser, pues, casarse con un hombre, ¿listo? En la comunidad Wayuu, por ejemplo, no hablan pues de la adolescencia, o sea, eso no es un concepto que ellos manejen. Anteriormente, cuando las mujeres no estaban o no tenían acceso a la educación y en general esa población no accedía a la educación primaria, a la mujer con su primera menstruación tenía que quedarse encerrada en una habitación, acostada, entre 6 semanas a 2 años, aprendiendo las actividades que debe hacer una mujer. Entonces se le enseñaba a tejer, a coser, a cocinar y otros artes y otras artes específicas pues de las mujeres guayú. Ese encierro, que para no se los expliqué, lo hacían con la abuela o una tía, no era la madre pues la que se encargaba de esa actividad. Entonces, la abuela o la tía, pues, se reunían con la niña encerradas en esa habitación. Nadie más podía tener contacto con esa, eh, con esa ya mujer que ya había menstruado. Y cuando ya consideraban que estaba lista, ok, ya puede tener contacto con la sociedad y ya pueden, por así decirlo, pedir su mano. Aunque en realidad tampoco tienen un ritual específico para el matrimonio, así como lo tenemos de pronto en Occidente. Simplemente pues el hombre debe solicitarle al padre de la mujer guayú que quiere casarse con ella y pagar el dote. Si no puede pagar el dote, pues no se puede casar. Entonces podríamos decir, bueno, alguien podría decir, bueno, la adolescencia de pronto son esos años, 2 años que la tenían encerrada en una habitación, aprendiendo las artes de ser mujer, pero en realidad no es el mismo concepto de adolescencia que manejamos en Occidente, pues sí, en la comunidad más occidentalizada. ¿Listo? Ahora que ya las niñas y todos niños y niñas están obligados a acudir a la educación primaria y secundaria,
Entonces, digamos que se siguen haciendo esos rituales, tienen el encierro con la abuela o la tía, pero ya pues son 15 días, máximo un mes, porque no pueden ausentarse del colegio tanto tiempo. Y además se le involucra a la niña desde pequeña en las actividades que tradicionalmente hacen las mujeres. Entonces no necesariamente llegan a aprender a coser o a tejer cuando menstruan, sino que desde antes acompañan a sus madres o a sus abuelas en ese proceso y digamos que se ha facilitado que este tiempo de encierro sea más corto. ¿Listo? Entonces, conocer, digamos que las culturas y las tradiciones por ejemplo, comunidades diferentes a las nuestras, pues también nos permitirá entender y abordar esta población de una forma diferente, porque uno asume pues que todos los seres humanos pasamos por este proceso, por los cambios hormonales, biológicos, por los cuales en teoría pasamos todos, pero la cultura influye mucho en este desarrollo y expresión de la adolescencia. ¿Listo? Ahora sí pasamos a las etapas del desarrollo de psicosocial de Erik Erikson, que acuérdense que no tienen como una definición puntual, sino que pues son unos estadios y están enfocados a esta parte psicosocial. Entonces, pues ahí está el chancuco, pero ¿quién me recuerda o ahonda un poco más acerca de propiamente esta crisis normativa de la adolescencia? Melanie. Diga, Doc. Entonces, ¿qué nos dice Erik Erikson en este desarrollo psicosocial en la crisis de la adolescencia? Pues, que como dice el chancho, no sé cómo se dice, Chancuco. hay una, pues una crisis entre la identidad versus la confusión y como decía mi compañero, pues el adolescente comienza a tener como sus pensamientos y versus los que le han inculcado y pues como a tener un periodo pues de adquisición de esas habilidades sociales y emocionales y la decisión también de la exploración de la independencia. Ujú. Entonces, la crisis propiamente de la identidad versus la confusión, ¿cierto? Y esa búsqueda de identidad, pues vamos a ver que es muy global. Es decir, no simplemente es identidad sexual, sino que es cómo se identifica consigo mismo en el entorno en el que está, en el contexto social, familiar. mm, y pues digamos que el gran riesgo es que no se logre identificar con los ítems anteriormente mencionados y pues venga la confusión. Y resulta que si yo no tengo claro quién soy, pues no voy a poder pasar a las diferentes etapas, a pesar de que crezca en edad, ¿sí? Entonces también en parte, por eso el desarrollo psicosocial de Erik Erikson no plantea edades, porque esto es más algo psicosocial. Y resulta que en esta crisis, pues vamos a tener muchos ítems. Por ejemplo, eh, empieza o cobra relevancia la escogencia de una ocupación y o una profesión, ¿cierto? Porque no son lo mismo. Es característico el rechazo a los padres porque en la niñez hay una dependencia de los padres en todo sentido y ya cuando se llega a la adolescencia, pues en esa búsqueda de identidad también se busca la independencia de los padres y por eso mencionamos que hay un rechazo hacia los padres. Mm, digamos que dependiendo del adolescente puede ocurrir en mayor o menor medida, pero lo importante de este punto y que tenemos que explicarle tanto a los adolescentes como a los padres
es que, pues primero los padres no se pueden convertir en los enemigos del adolescente, ¿cierto? Pero los padres tienen que aprender a, digamos que a tener una dinámica de apriete y afloje, ¿sí? En el sentido de que, venga, yo soy su papá, en esta casa pues hay unas normas, para la convivencia se deben seguir estas normas y reglas, ¿cierto? Porque pues que sea adolescente no significa que ya sea completamente independiente o que pues no vayan a haber normas o reglas en el hogar, que claramente pues deben ser un poco más flexibles a las normas y reglas que se le imponen a los niños y niñas y que hay que llegar a algunos acuerdos, ¿cierto? Entonces se debe seguir siendo una imagen de autoridad, pero al tiempo, pues también ser un poco más flexibles y que el adolescente sepa que en el caso de que requiera algo de apoyo, consejería, acompañamiento, pues puede acudir a sus padres, ¿sí? También tenemos toda la parte en esta crisis de la sexualidad, la orientación, la identidad. Ya empiezan los primeros cambios relacionados con el influjo hormonal, entonces las estrategias de autoerotismo, masturbación, etcétera, que hacen parte pues de la normalidad de cualquier adolescente. Cobra mucha relevancia también la parte de la autoimagen, y esto es muy importante que lo abordemos porque en esa población también hay un incremento del riesgo de patologías patologías afectivas relacionadas con depresión, ansiedad o incluso trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo mm, el trastorno por atracones. Me distrajo. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿No? Ujú, ujú. Ese sería más la creencia del superhéroe, ¿no? Entonces, a pesar de que vean la compañerita que se embarazó, pues sí, pues se embarazó ella, pero yo no, ¿cierto? Pues a ver. O lo mismo, sí, hay accidentes de tránsito, se le ha mencionado 20.000 veces que no se debe conducir rápido, que no debe consumir sustancias psicoactivas, pero igual lo hacen porque consideran que no les va a suceder. Y eso está relacionado con el desarrollo cognitivo, que ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, es normal que el adolescente se crea superhéroe. Es normal porque su desarrollo cognitivo aún no le permite medir los riesgos y consecuentemente, pues toma decisiones mm, que no son las adecuadas. Y por eso el acompañamiento, la repetición, las estrategias de educación, lo que buscan precisamente es pues que ese adolescente busque esa identidad de lo que estamos hablando, pero con la menor exposición a los riesgos, pues que conlleva esa todavía no medición adecuada de los riesgos. Mm, bueno, también está pues esta situación de los ídolos, que pues podemos tener un ídolo que aporte mucho al adolescente, como podemos tener un ídolo que de pronto sea una figura algo negativa y que promueva la exposición a algunos riesgos. Y ahora, digamos que en nuestro contexto y en el contexto pues de la generación Z, tenemos toda la exposición a los influencers, redes sociales, que puede que, como les digo, no significa que todos los influencers o toda la exposición a redes sociales sea negativa, pero eh, puede que haya algo de positivo, educativo, en esta exposición pues a redes sociales, pero también puede que haya eh, mucha, digamos que recomendaciones inadecuadas y esta exposición
a redes sociales puede ser incluso contraproducente. Y el peligro sería que no se cumplan todos estos ítems en esa crisis normativa y que se convierta pues en un eterno adolescente. Entonces, en ese eterno adolescente, ¿a qué le suena o qué han escuchado? Teniendo en cuenta lo que estamos hablando de que se deben cumplir todos esos ítems y si no ocurre, nos quedamos en ese eterno adolescente. Pues una persona que realmente no es capaz como de asumir esa responsabilidad de tener ese rol en una vida ya adulta, que se aferra pues a la juventud, como a un comportamiento pues que no va acorde como a la etapa donde debería estar y que también pues tiene como dudas entre definir quién es, ¿no? Porque no haber superado como esas etapas. Exacto. Entonces, les doy el ejemplo así como pues extremo. Entonces, un hombre de 42 años que ha pasado por 3, 4 carreras diferentes, todas las ha empezado, pero ninguna la ha culminado, sigue viviendo con los padres, ha pues accedido a diferentes trabajos, pero nada le gusta, reta a sus jefes, no puede, digamos que lidiar con figuras de autoridad, la relación con los padres pues es muy mala, pero depende completamente de ellos. No logra entablar relaciones interpersonales de pareja románticas a largo plazo. Tiene conflictos respecto a cómo se ve y su autoimagen. Bueno, ¿qué más? Eso, y de pronto se viste de una forma, digamos que no acorde a su edad, etcétera. Entonces, yo creo que si nos ponemos a pensar, todos conocemos a alguien o algunos individuos con estas características. Creo que en Latinoamérica hay una tendencia diferente a la europea a quedarnos mucho en el hogar, sobre todo por la parte académica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a algunos de ustedes les pase, pero sí se tiende a, pues digamos que mientras el pregrado, que el posgrado, que una cosa, la otra, pues los padres apoyan mucho y en Latinoamérica tendemos a ser muy amalgamados en el hogar, ¿cierto? Todavía se conservan pues esos hogares grandes. Mientras que en Europa, en la mayoría de países, cuando eh, la persona pasa ya de la adolescencia a una adultez joven, cuando ya tiene pues su cédula de ciudadanía o el, como se le llame pues el ID, em, ya esa persona pasa a ser o estar a cargo del Estado. Y ellos tienden a ser muy independientes. Entonces, desde los 18, usted ya cumplió 18, usted se va a ir ya a estudiar a otro lado, hasta luego, por acá no vuelva. Mientras que en Latinoamérica, pues sí tendemos a quedarnos en el hogar, ¿cierto? Pero eso no significa o no es la única, el único parámetro para decir que pues es un eterno adolescente, sino que tenemos que tener vinculados pues como los otros ítems para considerarlo así. Y acá tenemos otra teoría que está relacionada con el desarrollo cognitivo. Esta teoría la planteó Piaget. Entonces, respecto al desarrollo cognitivo, y esa toma de decisiones va muy relacionada con la toma de decisiones y ahorita vamos a ver un estudio de resonancia magnética que se correlaciona mucho con esta teoría cognitiva. Entonces, a través de la edad y del crecimiento, desde el recién nacido hasta el adulto, tenemos también diferentes procesos o características de esos procesos cognitivos, ¿sí? Entonces, él nos describe que entre los 0 y a los 2 años hay un estadio sensoromotor y básicamente lo que busca este niño o niña entre 0 a 2 años, pues, bueno, en realidad lactante, lo que se busca es básicamente una exploración física. Entonces, este es el momento en que tenemos esas esponjitas que todo lo quieren ver, todo lo quieren tocar, todo les llama la atención. Entonces, simplemente están adquiriendo conocimientos de su entorno, ¿sí? Posteriormente, entre los 3 a los 7 años, tenemos un estadio preoperatorio
en donde, digamos que este individuo se identifica como un yo, o sea, no soy igual que mi mamá, ¿cierto? Pero si sigue privilegiándose, pues sus propias necesidades. Entonces, tiene unas características muy egocéntricas. Ese desarrollo, pues, cognitivo todavía es muy egocéntrico. Hay un pensamiento muy concreto. Se centran, pues, en una sola cosa puntual. Hay todavía problemas para distinguir entre la fantasía y la realidad. Hay problemas también con los juicios morales y problemas con las inferencias. ¿Listo? Ya después, entre los 8 a los 12 años, que es el estadio de operaciones concretas, entonces de pronto ya se empieza a desarrollar un poco la empatía. Entonces no solamente soy yo, sino que también me interesa el otro o los otros. Mm, hay una atención pues que ya es descentrada, no es solamente en una cosa. Se pueden empezar a realizar inferencias. Entonces, ya no es un pensamiento 100% concreto, pero ya empiezan de pronto las inferencias, aunque todavía se conserva algo del pensamiento concreto. Y ya se empieza un énfasis en el presente, en el aquí y en el ahora, solo en el aquí y en el ahora. Ya, en teoría, entre los 13 a los 17 años, ya empieza en el estadio, esta cosa, ya empieza en el estadio de las operaciones formales, pues ya lo escribo entre los 13 a los 17, en donde ya hay un énfasis del futuro. Entonces, ya anteriormente hablábamos del presente, ahorita ya empezamos a pensar en el futuro. Ya hay una comprensión de las probabilidades, que esto pues implica los riesgos, ¿cierto? Y ya hay un mayor razonamiento hipotético. Sin embargo, Piaget, pues años después de haber planteado su teoría, que según él finaliza a los 17 años, mm, que pues estamos hablando en 1970 y punta, y luego él considera que realmente en un ejercicio de introspección, él identifica que él considera que su desarrollo cognitivo finalizó hacia los 25 años, a pesar de que lo que él mismo había planteado. Finalmente, pues lo que nos sirve, o para la que nos sirve esta teoría de Piaget, no es tanto para fijarnos en las edades, sino en cómo el crecimiento de un ser humano no depende exclusivamente pues de sus cambios físicos, sino también ni de sus cambios psicosociales, como lo veíamos anteriormente, sino también de sus cambios cognitivos. Todo está anidado. Y el poder comprender esos cambios cognitivos es lo que hace que, por ejemplo, si un adolescente comete un delito, en la mayoría de países no se le puede juzgar como un adulto. Y hablo de delito de robarse una cosa en el supermercado versus, o incluso, versus no, pues robarse algo en el supermercado o incluso asesinar a otra persona. ¿Sí? Estamos hablando pues de diferentes categorías de delitos, pero estos cambios cognitivos es lo que nos permite diferenciar, digamos, de un adolescente y un adulto, ¿sí? Y esta es una representación gráfica de diferentes estudios que se han realizado en resonancias magnéticas cerebrales, en donde se manifiesta pues los diferentes cambios a nivel cerebral relacionados con la poda neuronal y cómo esto puede impactar en el comportamiento. Entonces, ¿alguien recuerda qué es la poda neuronal o la poda sináptica? Eso se ve en neuroanatomía, segundo semestre de medicina, en básicas. Es como eliminar esas conexiones neuronales que no se utilizan o que son poco eficientes, pero uno va fortaleciendo otras que se utilizan pues con mayor frecuencia. Correcto. Entonces mencionábamos que para la parte cognitiva, entonces el niño o la niña necesita explorar, ¿cierto? Adquirir conocimientos. Pero ya luego no se trata de
simplemente tener conocimientos y conocimientos, sino que tengo que, digamos que, hacer procesos cognitivos para poder, pues, digamos que obtener información nueva o procesarla, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nos muestra la gráfica es el cambio entre esa distribución de materia gris y materia blanca a través del tiempo. ¿Y qué ocurre? Este proceso ocurre desde la zona más posterior y primitiva hacia la zona más anterior y prefrontal. Em, y lo que busca la poda neuronal, pues es lo que ya nos comentaron, en donde yo ya no necesito muchos axones adquiriendo información, sino que necesito fortalecer las interconexiones entre neuronas para optimizar procesos que sean más eficientes, ¿sí? Y esto ocurre, como ya les mencioné, desde la zona más posterior y primitiva hacia la zona más anterior y prefrontal. ¿Eso qué significa? Pues que el prefrontal es lo que nos diferencia de los otros animales y que es la que nos permite esa toma de decisiones racionales, ¿ok? Entonces, a veces, pues uno escucha todo tipo de comentarios respecto a los adolescentes y sí, es cierto, o sea, ellos todavía no alcanzan a tener, digamos que, un raciocinio claro y una toma de decisiones certera porque todavía no están viendo hacia el futuro. Algunos, digamos que pueden finalizar este desarrollo cognitivo un poco más temprano o unos incluso un poco más tarde, ¿sí? Pero lo importante es saber que existe este proceso, porque y esto también está influido por los cambios hormonales. De hecho, el pico, digamos que de poda neuronal ocurre en la pubertad. Es cuando, llamémoslo más rápidamente, hay esta poda neuronal, pero pues digamos que no hay una edad exacta en la cual finalice el proceso. Ahora vamos a ver las teorías del desarrollo las teorías, la clasificación de los adolescentes. Hay 3 clasificaciones, el adolescente temprano, medio y final. ¿Listo? Digamos que en el adolescente temprano, más o menos entre los 10 a los 13, 14 años, tenemos un adolescente que pues empiezan los primeros cambios en la apariencia física, con los primeros hitos de los cambios de los caracteres sexuales secundarios. Hay un pensamiento todavía muy concreto, lo que habíamos hablado anteriormente. Todavía son muy egocéntricos. Hay una dependencia todavía de los padres y las relaciones con los pares son del mismo sexo. Entonces, lo que uno dice pues del paseo bugueño, que todos los niños por un lado y todas las niñas por el otro. Y ya empiezan también los primeros hitos acerca del autoerotismo o la masturbación por el influjo hormonal. Esto no pasa. En la adolescencia media se van completando los cambios de la pubertad que ocurren entre los 14 a los 17 años. Ya hay un razonamiento abstracto, digamos que ya no es concreto, digamos que ya es un razonamiento abstracto, pero no ha finalizado completamente. Ya empieza a cobrar supremamente relevancia todo lo relacionado con los cambios en la sexualidad y esa búsqueda de identidad, orientación, y es, digamos que la etapa en donde están expuestos a más riesgos de diferentes tipos. No solamente riesgo de embarazo o de consumo de sustancias psicoactivas, también de riesgos de accidentes de tránsito, como ya nos habían dado un ejemplo. Y empiezan pues los primeros hitos de la experimentación en la parte sexual, en donde pues empiezan las primeras relaciones románticas, que son muy intensas, pero
todavía sigue siendo muy egocéntrico el hecho de que me importa, me importo yo y quiero disfrutar yo y estoy conociendo yo, ¿sí? O sea que estas relaciones todavía son muy inmaduras. Ya por encima de los 17 años, que es la adolescencia final, tenemos que ya hay una madurez física casi que completa, física y reproductiva. em, ya hay un entendimiento de los riesgos y las consecuencias. em, digamos que ya hay en las relaciones, ya pues digamos que hay mayor intimidad y empatía con el otro. Entonces, no solamente es el disfrute mío, sino de la pareja como tal. Ya hay un rol también más maduro en la familia y de la parte por romántica. Y pues como ya han madurado todos los ítems anteriores, pues también hay un mayor disfrute de la sexualidad. Pero como les mencionaba, pues aquí hablamos de adolescencia final 17, 18 años, pero puede que eso ocurra un poco más tardíamente. ¿Listo? Hasta aquí alguna pregunta acerca de estas etapas de la adolescencia. No, Ujú. Digamos que usualmente se deben cumplir todas las etapas porque cuando se va a mirar algunos detalles, mm, uno puede decir, no, pues solamente no entabla relaciones de pareja estables. Es a lo que te refieres, ¿cierto? Como que sí consiguió, sí pudo cumplir su carrera, sí trabaja, pero no tiene relaciones emocionales, románticas, afectivas, estables. ¿Es a lo que te refieres? Claro, entonces, si esta persona identifica que, digamos que mm, no necesita de otra persona para sentirse feliz, completo, etcétera, 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 pues digamos que está bien. Pero si esa no logro de entablar relaciones interpersonales está relacionado con un problema de identidad, de autoestima y de otras cosas, pues estaríamos hablando de que pues le hace falta culminar esa etapa. Igual los seres humanos no somos blancos o negros, pues hay un matiz, ¿cierto? En todo, incluyendo, pues digamos que diferentes tipos de desarrollo. Entonces, pues no se trata de que todavía sea adolescente, de pronto le hace falta culminar otras etapas para poder avanzar completamente en este caso, pues las crisis normativas. Pero puede que, es que hay personas que simplemente dicen, no, yo todo bien, pero solamente pues solo estoy bien o disfruto la vida, no tengo una pareja estable, pero si se empieza a ahondar acerca de esa parte de la autoestima, del cómo se relaciona con los otros, de la confianza, etcétera, etcétera, que incluso puede que venga de una etapa previa que ni siquiera es de la adolescencia, eh, sí la tenga que trabajar para poder avanzar en las diferentes etapas. Bueno, ahorita pasamos a las áreas específicas de la asesoría en esta población. Pues digamos que como es una población específica, tenemos que pues tener eh, varios ítems a tener en cuenta. Entonces, primero, el enseñarles a decir que no y a aceptar un no como respuesta, porque socialmente la palabra no eh, puede ser mal vista precisamente porque estamos hablando de que ellos en esa búsqueda de identidad usualmente tienen unos ídolos o unos grupos en los cuales se quieren sentir identificados, se pueden sentir presionados a tener algunos tipos de conductas que no lo desean o incluso presionar a otros. ¿Listo?
siempre hablar acerca de prevención de embarazo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, toda la parte de orientación e identidad sexual, prevención de consumo de sustancias psicoactivas y muy importante prestarle atención a los y las adolescentes con enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué enfermedad crónica en la adolescencia creen que puede haber, aunque no son muchas o no son tan frecuentes como en el adulto? ¿Y por qué es importante, digamos, que prestarles aún más atención a esta población? Diabetes tipo 1 de pronto. Trastornos Ujú, mentales, Obesidad. obesidad, ujú, Trastornos alimenticios. enfermedades correcto. genéticas, ¿Las qué? enfermedades genéticas. Sí, bueno, sí, todo eso está perfecto. Entonces, la mayoría de las patologías que mencionaron puede que vengan ya desde la infancia y o se desarrollen pues ya propiamente en la adolescencia. Sin embargo, pues la mayoría usualmente vienen desde la infancia y los padres, o la mamá, pues es la encargada de sacarle la cita para ir al médico, ir a reclamarle los medicamentos, administrarle los medicamentos y estar pendiente pues de todo lo relacionado con la salud. Pero cuando entran en la adolescencia, digamos que por parte y parte, tanto por los adolescentes como por los padres, digamos que se considera que el adolescente ya está en edad y en condiciones físicas de ser autónomo y de realizar todos sus procesos de salud de forma independiente. Entonces, los padres tienden a decirle, bueno, usted ya está grande, vaya usted por sus medicamentos, vaya a sus citas y ya, usted verá. Y el adolescente también es, ay, qué pereza, qué intenso que me estén dando los medicamentos, yo me los tomo solos, no quiero que me acompañe a la cita, qué pereza, yo voy solo, etcétera, ¿sí? Y esto puede tender a que haya un descontrol de sus patologías crónicas que ya venían previamente controladas. Entonces, el primero que mencionaron, el asma. Entonces, en teoría, pues el asma, digamos que también por un desarrollo, un incremento en en los procesos inmunológicos, tiende a mejorar en la adolescencia, pero si no hay un control adecuado, pues puede que tengan unas crisis y recaídas muy importantes del asma que incluso requieran hospitalización y por eso es importante pues hacerles un seguimiento estrecho. Más aún cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, de trastornos de salud mental, diabetes tipo 1, en donde pues tienen que convivir con otra población que no tiene que inyectarse insulina cada vez que come, no tiene que medir calorías para inyectarse la insulina, no tiene que estar yendo a citas médicas, pues sus compañeritos, pero el paciente sí. Entonces, eso puede llevar pues a una descompensación, incluso hospitalización, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hablar, ya habíamos dado algunos ejemplos de factores protectores y factores de riesgo, ¿cierto? Pero aquí tenemos pues como los tres grandes factores protectores que básicamente nos hablan pues de hábitos de vida saludable, ¿cierto? Que son supremamente importantes en cualquier ciclo vital. Pero digamos que se los tenemos que vender a los adolescentes para que ellos pues accedan a estas recomendaciones y digamos que se alimenten bien, duerman bien y realicen buena actividad física. Entonces debemos, digamos que expresárselos, tanto los factores protectores como los factores de riesgo, de una forma que para ellos sea relevante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para que un adolescente coma bien, duerma bien
y tenga realice una buena actividad física. ¿Qué se les ocurre de cómo podemos venderles estos factores protectores y disminuir factores de riesgo? Porque, por ejemplo, yo le podría decir al adolescente, no, mira que si duermes bien, cada vez pues se ha evidenciado que el dormir bien disminuye el riesgo cardiovascular y la demencia. Pues eso es cierto. Cada vez el sueño cobra más relevancia y las personas que duermen mal o hacen turnos nocturnos tienen un mayor riesgo cardiovascular. Eso ya lo sabemos, se van a infartar más, etcétera. Pero pues eso al adolescente no le es relevante, ¿sí? Y tampoco está pensando en la demencia, o sea, por la edad en la que está y el desarrollo cognitivo el que tiene, pues no le es relevante si a los 80 va a tener demencia o no. Entonces, ¿cómo le puedo vender yo al adolescente que duerma más? No sé, de pronto podría decir con respecto a los ídolos que podrían estar siguiendo, Ujú, no sé, que los padres tengan como pues un seguimiento de quiénes son los que aquellos siguen y podría pues digamos como de acuerdo a eso pues un buen ídolo digamos estaría recomendando como es cosas buenas y pues usted sabe que les encanta como seguir modas ujú, entonces no, podría orientarse por ese lado. ok. Y sí sería muy bueno. Mira que para llegarle a la población adolescente tenemos que meternos en sus entornos. Entonces, sí es cierto que deberían haber estrategias de educación a las cuales ellos accedan en los formatos que a ellos más les gustan y más usados, pues en este caso puntual en redes sociales, difundiendo estrategias pues saludables, en este caso del sueño. Ujú. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Doc, por ejemplo, la moda, pues, que es buena moda, lo del skincare, que, pues, que se incita, pues, tanto es una parte estética, pero también, pues, incluye ahí en lo del sueño reparador, pues, un cuidado antes de dormir y, pues, y obviamente esa buena higiene del sueño, pues te colabora con la piel y pues con la estética. Eso también está ahora muy de moda y ha servido mucho en cuanto a ese aspecto. Entonces dices como, por ejemplo, promover el skincare antes de dormir y que eso, claro, se relacione con la salud en la Sí, o piel. sea, porque como ahora pues los adolescentes, la juventud, todo el mundo se preocupa por el estado de la piel y pues como se sabe, el cuidado, o sea, durmiendo mejor y más y tomando agua, pues eso mejora. Ok, muy bien, por la salud de la piel. Ujú, 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 exacto. Entonces, tanto la alimentación saludable como un sueño reparador y una actividad física regular, pues va a hacer que la piel esté mejor, que por ejemplo, algo pues que sí es frecuente en la adolescencia, el acné, entonces que se trate de mejor forma. Eh, el desarrollo físico, muscular, el autoestima también está relacionado con todos estos ítems. El crecimiento en talla, que también es supremamente relevante, no solamente en hombres, también en mujeres. Y
claro, todo esto es relevante y así es como lo tenemos que vender a ellos. ¿Listo? Con lo que les importa en el aquí y en el ahora y de pronto un futuro a corto plazo, pero no tan a largo plazo porque pues ellos todavía no están realizando estos procesos cognitivos a largo plazo. ¿Listo? Otra cosa importante, hay que encontrar un punto medio en esa exposición a, pues, a lo que ven en redes sociales. Y lo recordé ahorita que mencionaste el skincare, porque, por ejemplo, tengo un adolescente tiene 11 años, es hombre, pues todavía aún se identifica como un hombre heterosexual, mm, como un hombre cisgénero heterosexual, pero tiene unas conductas como muy femeninas, ¿sí? Igual apenas tiene 11 años. El punto es que tiene loco a los papás y lo llevan a consulta por eso, porque todo lo que ve de skincare en redes sociales lo quiere usar. Entonces ya en los últimos 2, 3 meses los papás han gastado casi 1 millón de pesos en cremas, protectores solares, em, ¿cómo se llama esto? Bueno, jabones especiales para la piel, etcétera, etcétera. Entonces él tiene todo su ritual de skincare que dura más o menos 40 minutos en las noches y pues ya los papás dicen, bueno, esto está como desbordado. Ellos también fueron, o sea, le dieron todo lo que él quiso, pero ya llegaron a un punto y dijeron, venga, como que está un poco exagerado. Entonces, va a la consulta conmigo y yo le digo, ven, no, creo que necesitamos un acompañamiento por dermatología, tienes que traer todos los productos que te están colocando y evaluar pues realmente qué necesitas. Y tiene un acné leve, entonces va con la dermatóloga le dice, usted apenas está en una etapa de crecimiento, ¿cómo te vas a aplicar todos estos tóxicos? Porque la mayoría de skincare que venden, pues claro, trae muchos beneficios, pero en un adolescente de 11 años, pues no sabemos qué desenlace va a tener. Incluso el protector solar, cada vez están más debatidos algunas sustancias tóxicas que tienen los protectores solares y a ciertas edades. Entonces, ella le brinda pues como una información de lo esencial y lo no esencial del tratamiento para el acné y las otras cosas pues que no son necesarias. Y entonces entra aún más conflicto porque él quiere seguir utilizando esto, porque en las redes sociales lo ve, porque el influencer no sé cuál lo utiliza. Entonces también hay que aprender, digamos que, a poner algunos límites y por eso traigo a colación los factores protectores versus los factores de riesgo, porque a veces algo que nos puede parecer un factor protector puede convertirse en un factor de riesgo o incluso viceversa. Algo que veamos como algo negativo puede que se convierta también en algo positivo si sabemos utilizarlo, ¿sí? Y es muy importante que cuando se enfrenten a un adolescente, lo hagamos con, decirlo, prudencia. Y, por ejemplo, no ir a decirle, no, mira, es que tienes que hacer ejercicio para que te bajen esos gorditos y bajes de peso. Pues no, ese tipo de comentarios están fuera de lugar completamente. Y la idea en esta población es que siempre hablemos en la relación peso-talla y que lo ideal es que crezca más en talla para que se distribuya pues el peso corporal, ¿listo? Porque pues no vamos a inducir un trastorno en la conducta alimentaria porque le dije pues que básicamente tenía gorditos al adolescente, que es supremamente relevante su autoimagen y puedo que yo incluso como médico esté afectando su salud mental por hacer comentarios inapropiados, ¿vale? Bueno, esto es acerca pues de los beneficios de la actividad física. Em, Aquí quisiera que alguno de ustedes me apoye leyendo la tabla que nos habla de los trastornos alimentarios, los factores de riesgo y los síntomas. Y quiero que cada uno de ustedes piense desde su casita, de pronto si tuvieron algunos de estos factores de riesgo en la adolescencia y pensar que son cosas como muy comunes que pueden impactar en nuestra población y hay que buscarlo en los adolescentes. Que me ayude. Ujú.
Ujú, exacto. Entonces, miren, ya solo por el hecho, las que somos mujeres, vamos perdiendo. Pero esto yo creo que pues a través del tiempo va cambiando y cada vez más los hombres están expuestos a, digamos que todas estas exigencias de la sociedad respecto eh, a la imagen, ¿no? Y tenemos una tablita similar respecto a los factores de riesgo para el abuso de sustancias psicoactivas o el abuso de drogas. ¿Quién nos puede ayudar? Lina, ¿podrías leernos? Sí, Doc. Factores de riesgo para el abuso de drogas en los adolescentes. ¿Cuál es la probabilidad de que un joven en particular abuse de drogas? Entre estos está pues un temperamento difícil, pobre control de impuestos y una tendencia a la búsqueda de sensaciones, la cual Difícil. puede tener una base bioquímica. Influencias familiares como una predisposición genética al alcoholismo, el consumo o aceptación de las drogas por parte de los padres, prácticas de crianza malas o ineficaces, conflicto familiar y relaciones familiares problemáticas o distantes, problemas conductuales tempranos y persistentes, en particular la agresión, fracaso académico y ausencia de compromiso con la educación, rechazo de los pares, asociación con consumidores de drogas, marginación y rebeldía, actitudes favorables hacia el consumo de drogas, inicio temprano del consumo de drogas. Y entre más factores de riesgo estén presentes, mayor va a ser la probabilidad de que un adolescente abuse de drogas. Gracias, Lina. Incluso se considera que cualquier tipo de exposición a consumo de sustancias psicoactivas eh, puede predisponer a un consumo problemático en la adolescencia, porque estamos hablando de que esa parte cognitiva está en proceso de desarrollo, ¿cierto? De madurez, em, y cada vez más pues tenemos evidencia que incluso sustancias que antes se consideraban como pues no nocivas, cada vez tienen mayor influencia en enfermedades o trastornos mentales y trastornos de la conducta, y otros problemas a nivel cognitivo, como por ejemplo la marihuana. Entonces, lo ideal es que ningún adolescente tenga acceso a ningún tipo de sustancia, incluida el licor, que es de pronto la más frecuente y socialmente, digamos que aceptada e incluso promovida por las propias familias. Mm, entonces siempre la recomendación va a ser pues esa no exposición y hay que hacer la recomendación tanto a los adolescentes como a los padres. Incluso hay culturas eh, en donde el rito de iniciación, entre comillas, em, de un adolescente para, entre comillas, entrar en la adultez, es la primera borrachera, que usualmente la hacen los tíos o familiares cercanos, que se la inducen pues a los adolescentes, principalmente hombres, ¿no? Entonces, digamos que tener mucha educación y precaución en estos ítems, ¿vale? Bueno, y respecto a la parte de salud sexual, tenemos que tener claro, primero algunas definiciones. Y en estas definiciones, pues como los adolescentes ahorita tienen mucha exposición también pues a redes sociales y diferentes tipos de conocimientos, pues tenemos que estar claros al menos en las cosas básicas, como lo es diferenciar entre identidad y orientación sexual y cuáles son los tipos de identidades y de orientaciones, ¿vale? Entonces, primero tenemos la identidad de género, que se diferencia del sexo biológico o lo que ahora se llama pues género asignado al nacer. Entonces, ¿quién me puede decir? Empecemos por el primer género asignado al nacer, antes conocido como sexo biológico. ¿O a qué le suena?
Lo de masculino y femenino. Eso, entonces, teóricamente el sexo biológico sería de acuerdo a los cromosomas, ¿cierto? Los cromosomas sexuales, si es XX, XY u otro tipo. Eso sería técnicamente el sexo biológico. Pero cuando un recién nacido nace, hay que realizar el registro de recién nacido vivo en el RUAF y uno tiene que marcar una casilla. Es femenino, masculino o indeterminado. Y eso se basa no por el cariotipo, ¿cierto? Eso se basa por lo que el médico o médica que recibió ese recién nacido ve en sus genitales. Entonces, si esos genitales tienen configuración femenina, masculina, y recientemente también está incluido el indeterminado, lo que antes se conocía como intersexual. Entonces, el género asignado al nacer es lo que ahora, es lo que antes llamábamos pues el sexo biológico, porque técnicamente sexo biológico tengo que tener un cariotipo, ¿sí? Y el género asignado al nacer es, pues yo veo los genitales, pues son femeninos, entonces digo que esta niña debe, pues, deben vestirla con vestiditos, colocarle moñitos y que todo sea rosadito porque es niña. Y el género asignado al nacer, en el caso de que los genitales tengan unos testículos y un pene, que sean, pues, que las características sean masculinas, entonces es el género asignado al nacer masculino, entonces lo empiezan a vestir de azul, de gris, le empiezan a regalar carritos, legos, etcétera, las cosas que se esperan que sean de un niño, ¿sí? ¿Alguien más iba a decir algo? No sé si era Lina o Lisset. No, que iba a decir casi lo mismo que dijo Cris. Vale, pero quedó clara como la diferencia entre el género asignado al nacer y el sexo biológico. Sí. Ok. Ahora, ¿qué es la identidad de género? Pues ya sería como cómo se identifica la persona precisamente. Pues si Ujú. se identifica como mujer, hombre. No binario u otro, y si eso se correlaciona o no con su género asignado al nacer, ¿cierto? Entonces, para las personas que su género asignado al nacer es femenino y se identifican como mujeres, entonces, ¿cómo se podría registrar esa identidad de género? Podríamos colocar que esa identidad de género es mujer cisgénero, ¿sí? Entonces, cis es cuando su identidad corresponde con su género asignado al nacer y pues también con su sexo biológico si tenemos un cariotipo XX, ¿listo? Y si esa identidad de género no corresponde con el género asignado al nacer, ¿cómo lo llamaríamos? Transgénero. Transgénero, correcto. Gracias, Lina. Sí, entonces ese sería transgénero, ¿listo? Miren que aquí no estamos hablando nada de qué tipo de personas me gustan, con quién quiero relacionarme, no, es exclusivamente el individuo consigo mismo, ¿listo? Ahora vamos a pasar a la orientación sexual, que ya, pues, es diferente a la identidad de género, ¿vale? Entonces, ¿cómo definirían la orientación sexual? Sí, ¿quién da más? De pronto como el interés físico, la atracción. Ok. Digamos que en la orientación sexual no solamente se habla de
el interés físico o sexual por el otro, sino que también se habla por ese interés erótico, romántico, afectivo. Entonces, no solamente es el hecho de que me atrae sexualmente, sino también de esa parte emocional, ¿sí? Emocional, romántica, afectiva. ¿Y por qué hacemos la diferencia? Pues digamos que en la literatura ustedes van a encontrar, por ejemplo, textos que hablan de hombre que tiene sexo con hombres. Y hay hombres que tienen sexo con hombres que solamente tienen sexo con hombres o con mujeres, pues, pero no buscan una relación afectiva, emocional con las personas de su mismo género y no se identifican como homosexuales, ¿sí? Digamos que eso lo podemos debatir. Algunas personas podrían decir, no, pues si tiene el hombre que tiene sexo con hombres, simplemente es que no ha salido del closet y no ha afrontado pues el hecho de que realmente sí quisiera tener una relación afectiva con la otra persona, etcétera. Pero digamos que esa es la definición que se tiene respecto a orientación sexual, ¿vale? Y en las orientaciones, tanto como en las identidades, pues hay una gran diversidad, como la orientación bisexual, pansexual, asexual, etcétera. Y tenemos luego la sombrilla de la comunidad LGBTQ+, que nos habla de toda esa sombrilla de diversidades, identidades, diversidades en orientación e identidad sexual no hegemónicas, diversas, ¿sí? Que se salen pues del estándar heterosexual, identidades binarias, ¿listo? Hombre y mujer, pues todo lo que se sale como de ese espectro que tradicionalmente se ha conocido, pues lo cobija esta sombrilla LGBTQ+. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta respecto a identidad de orientación? No, doctora. Bueno, ¿y por qué creen que sería importante conocer la identidad y la orientación de tu paciente que llegue a una consulta de la promoción y mantenimiento de la salud del adolescente? No tiene ningún motivo de consulta. No, a mí me trajo mi mamá que para el chequeo. ¿Por qué sería importante yo preguntarle su identidad de orientación? Ujú, correcto. Ujú, correcto. Y también por el hecho de, pues que siempre tenemos un discurso muy heteronormativo, ¿no? Entonces, si llegó el adolescente a mi consulta hombre, entonces si yo le voy a preguntar por su actividad sexual, le digo, ve y tenés novia, pues puede que me diga que no. Y resulta que es homosexual, ¿cómo me va a decir que tiene novia? Y resulta que si tiene un novio, entonces si yo le pregunto, ay, ¿tenés novia? Me dice no, bueno, entonces yo asumo que no tiene vida sexual y que no tengo que preguntar nada más. Y resulta que pues no tiene novia porque tiene novio, ¿cierto? Entonces, primero pues como para romper un poco el hielo, poder tener una mejor interacción con esa persona que estamos interviniendo, para poder valorar los diferentes tipos de riesgo y hacer el abordaje, como ya lo mencionó Cristian. Y también es cierto que es importante tener esta población, digamos que con algún tipo de diversidad sexual, porque también es cierto que son más vulnerables a agresiones físicas,
a trastornos afectivos y pues digamos que disfunción familiar, bullying, entre otros, ¿vale? Entonces, estábamos en una sociedad muy hostil, aunque digamos que cada vez un poco más conscientes de las diversidades, pero esta población sí está en mayores riesgos. Entonces, hay que identificarla, hacerle un seguimiento, incluso un abordaje familiar, preguntarle si la familia ya sabe, qué opina, bueno, todo este tipo de cosas para poder acompañarle en su proceso, ¿vale? Bueno, y ahora pasamos a, pues, revisar algunos ítems acerca de embarazo no planeado. Te resulta que el embarazo no planeado pues cobra mucha relevancia en la adolescencia, principalmente porque está relacionado con mayor riesgo de deserción escolar, desempleo, pobreza y dependencia económica de los padres. ¿Listo? Hay mayor retraso en la atención prenatal. También esta población adolescente como que la mayoría entra en negación, o sea, no le llegó la menstruación en un mes, no, pues no me llegó, pero pues a ver, yo no voy a estar en embarazo, ¿cierto? Ya no le llegó el segundo mes, no, pero es que esto no me puede pasar a mí. No le llegó el tercer mes, ¿será que sí me pasa a mí? No le llegó el cuarto mes, como que me va a hacer una prueba de embarazo. ¿Listo? Entonces hay un mayor retraso en la atención prenatal, hay más tasas de morbimortalidad, tanto materna como perinatal. ¿Listo? Mayor prematurez, bueno, y todos los desenlaces pues, que podemos conocer en la infancia, pero también en estas mujeres. Y resulta que la mitad de las mujeres que tienen un embarazo no planeado ya venía utilizando un método anticonceptivo. El problema es que lo utilizaba de forma inadecuada o de forma inconsistente, ¿sí? Entonces, o no había una continuidad adecuada en su uso. Entonces, por eso es supremamente importante abordar a esta población. Ya sabemos que, el ejemplo que yo les di, ¿no? Pues la compañerita se embarazó, pero pues eso le pasa a ella, a mí no, ¿cierto? Entonces, vincular tanto a los hombres como a las mujeres en esta toma de decisiones relacionadas con su sexualidad y la prevención de un embarazo no planeado debe partir del hecho, han recomendado esta pregunta de, ¿te gustaría quedar en embarazo en el próximo año? O sea, ¿te ves en el próximo año cuando cumplas 15, 16, estar embarazada? No, pues no. O ves a tu novia en un año estar en embarazo o en 2 años tú estar cargando un bebé, pues no me veo en esas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Porque a veces se ve muy efímero como, no, pues hay que prevenir el embarazo o las adolescentes se pueden embarazar, pero cuando ya hablamos de directamente el individuo, pues eso puede que digamos que aterrice un poco a la realidad actual y les permita tomar unas decisiones más acertadas en sexualidad. Y la asesoría respecto a la anticoncepción, para las personas que no han iniciado vida sexual, pues claramente va a ser la abstinencia o el retraso del debut sexual. ¿Listo? Pues hasta que no se sientan completamente preparados, pues no tener relaciones sexuales, está bien también hablar de la abstinencia, ¿vale? Pero para las personas que son sexualmente activas, pues debemos buscar estrategias para la prevención de embarazo, principalmente pues se debe hacer una asesoría en anticoncepción, planteando todos los métodos anticonceptivos que tengamos disponibles, pero principalmente utilizar o recomendar los métodos de larga acción como primera línea. Entonces, ¿qué métodos de larga acción conocen que se pueden utilizar en esta población? O en general, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos de larga acción? Implante subdérmico. Ajá. ¿Qué más? El dispositivo intrauterino, el DIU. Ajá, correcto. Entonces, esos son básicamente los dos que tenemos disponibles.
Gracias, porque a veces me responden que la inyección mensual o trimestral no clasifica como métodos de larga acción. Entonces tenemos el dispositivo intrauterino, ya sea hormonal o no, y el dispositivo, el implante subdérmico, pues que es hormonal, ¿cierto? Entonces, con el dispositivo intrauterino es que, pues usualmente no lo recomendamos en mujeres que no han iniciado vida sexual, ¿cierto? Y digamos que en las que ya han iniciado vida sexual, pues recomendamos los dispositivos intrauterinos que tienen una carga hormonal baja, que son los pues que duran 3, 4 años, y no el Mirena pues que dura 5 años, que es un poco más grande, tiene una mayor carga hormonal, ¿vale? A veces la colocación de estos dispositivos en úteros que son muy pequeños pueden traer riesgo de expulsión del dispositivo. Entonces también hay que, antes de colocar un dispositivo intrauterino en esta población, pues sería bueno tomar. Esas serían como las recomendaciones. Y el implante subdérmico, pues es muy utilizado. Para el implante subdérmico, tener en cuenta, digamos, pues algunas mujeres no desean tener un implante por 3 o 4 o 5 años sin conocer su respuesta a la terapia hormonal previa. Entonces, lo que han recomendado algunos expertos es de pronto probar es único para ver cómo reaccionan a la carga hormonal y ya posteriormente pasar a la colocación del implante. ¿Listo? Ve, ¿qué fue que dije yo? Bueno, primero colocar la inyección o los sacos y ya luego el implante. Y nunca olvidar involucrar en estos procesos de asesoramiento de anticoncepción a los hombres. No se trata de que la pareja vaya a decidir, entonces la mujer, qué tipo de método va a utilizar, ¿sí? Pero sí me refiero a involucrarlos en el sentido, pues, de que también es su responsabilidad. Entonces, si toca acompañarla que se coloque el dispositivo, pues hay que acompañarla. Si hay que recordarle que se tome los anticonceptivos, pues hay que recordarle, porque si queda en embarazo, es responsabilidad de ambos. Y que esto no exime de el uso del preservativo. ¿Listo? El preservativo bien utilizado en todas las relaciones sexuales es lo que recomendamos, no solamente pues para prevención de embarazos, sino principalmente para infecciones de transmisión sexual, ¿listo? Pero la doble protección siempre se debe recomendar. Y pues también valorar el riesgo de y pues digamos que debemos tener en cuenta qué población está en mayor riesgo de estas infecciones, como por ejemplo el debut sexual temprano, múltiples parejas sexuales o parejas sexuales consecutivas, el uso inconsistente del preservativo, mayor susceptibilidad biológica, eh, dificultades para acceder a la atención médica, centros de reclusión juvenil, uso de drogas inyectables, entre otros. Entonces, esta población puntual, pues tenemos que prestarle mayor atención, pero en realidad, pues a todos les debemos hablar acerca de las infecciones de transmisión sexual, de cómo prevenirlas y buscarlas en la población a riesgo. Y las estrategias, bueno, estas son las estrategias de prevención. Entonces, lo que ya les había hablado, pues el retraso del debut sexual, ¿cierto? Y los sexualmente activos, pues el uso adecuado del preservativo y el uso de métodos anticonceptivos más, pues por el hecho, o sea, la protección dual. Bueno. Y, bueno, miren esta diapositiva. Esta diapositiva nos habla acerca de cuándo se considera que un adolescente y adulto joven adolescente o adulto joven, tiene una madurez eh, relacionada con, y una madurez y una salud sexual. Entonces, miren cómo no nos habla exclusivamente
del desarrollo de los genitales. No, nos habla de una toma de decisiones efectiva, de la autoestima, de la identidad, del autoconocimiento, de reconocer emociones, de la empatía por el otro, em, de, ¿de qué más? ¿De qué más? De el poder expresar emociones, de poder expresar el amor y la intimidad pues de una manera apropiada, en un contexto apropiado, ¿sí? Entonces, la salud sexual o sí, pues cuando se considere que un adolescente o un adulto joven ha madurado en el enfoque de salud sexual, pues no solamente se habla de, de la identidad de la orientación o de tener relaciones sexuales, es algo mucho más amplio. Entonces, decir, pues, que simplemente no logra tener relaciones de pareja estables, pues hay que mirar qué está sucediendo, ¿sí? Si es una decisión propia, se puede identificar como aromántico, ¿cierto? O, pues digamos que hay todo un contexto que puede estar influyendo en que no pueda tener esas relaciones de pareja estables más adelante. ¿Listo? Y digamos que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, recomienda como estrategia de educación sexual integral, así es como la describe. Entonces, esta educación sexual integral básicamente está basada pues, en herramientas de educación con un enfoque positivo y de apoyo a la toma de decisiones relacionadas pues, en sexualidad que sean pues, más sanas. Y esto se traduce pues en una sexualidad responsable, que no solamente se basa en la abstinencia, incluye la abstinencia, porque la abstinencia hace parte pues de la educación que se debe implantar, pero digamos que es un poco más amplia, ¿listo? Y es transversal a todos los ciclos vitales, o sea, pues todos los seres somos seres sexuados en todos nuestros ciclos vitales, desde la gestante, el recién nacido, el lactante, el preescolar, escolar, el adolescente, el adulto joven, el adulto mayor, solo que pues las intervenciones que se realizan pues serán diferentes en cada uno de los ciclos vitales. Pero esta educación sexual integral se plantea como transversal a todos los ciclos vitales y también transversal a todos los entornos en los que nos desenvolvemos, que parte pues desde el hogar, la escuela, los centros médicos y los centros comunitarios. ¿Listo? Digamos que en Colombia no tenemos descrita ni reglamentada una educación sexual integral o alguna educación sexual específica, alguna estrategia de educación sexual específica, pero digamos que esta es la que pues nos recomienda la OPS y que se debería implementar la mayoría pues de población, pues, digamos que principalmente en ambientes escolares. Y respecto a tenemos, digamos que unas características puntuales, que sería mantener la confidencialidad, pues mientras, digamos que no haya unos riesgos inminentes de auto o heteroagresión. Normalizar, digamos, las inquietudes, las preguntas o las situaciones puntuales que nos plantean los adolescentes. Siempre debe haber una relación respetuosa de parte y parte, porque, y más, pues que me imagino que la mayoría de ustedes, pues, son jóvenes. Entonces, el contacto con el adolescente, pues no podemos ser distantes ni convertirnos, pues, en regañones, como si estuviéramos semejando, pues, a sus padres, ni tampoco vamos a ser sus amigos, ¿sí? Pero de pronto sí tenemos que acercarnos de una forma un poco más empática, no tan distante, pero conservando, pues, el rol de médicos y médicas, ¿listo?
Y asimismo, pues el adolescente tendrá que tener un respeto hacia nosotros em, y pues debe ser mutuo, ¿listo? Em, Evitar suposiciones, como ya les había dado el ejemplo ahora acerca de la identidad de la persona, pues que les ejemplifiqué. Y siempre hacer preguntas muy específicas, que si no les ha pasado, les pasará en algún momento que uno va ahí pues como haciendo todas las preguntas rutinarias y entonces uno, bueno, listo, ¿y ya empezaste vida sexual? No, ah, bueno, listo, check. Entonces no tengo que pedirle tamización de infecciones de transmisión sexual, voy a hacer solo educación en que utilice el preservativo, ta, 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 ta. Cuando ya cerraste la historia clínica, bueno, que te vaya muy bien, todo ok. Entonces ya el ausente te dice como que, ay, venga, profe, es que profe, doctora, pero si ya inicié sexo oral, ¿es cierto? Claramente sí es sexo, pero yo simplemente le dije, ¿ya iniciaste vida sexual? No especifiqué qué es vida sexual, ¿cierto? No hablamos exclusivamente de penetración. Entonces, nos toca retomar y volver a educar y cambiar el enfoque que teníamos, porque pues no hicimos preguntas específicas relacionadas pues, con lo que yo quería indagar. Lo mismo pasa mucho con las sustancias psicoactivas, bueno, y en general, pues con los adolescentes hay que ser muy explícito. Esos son pues algo de evidencia relacionada pues con los beneficios de la educación sexual integral. Y ya vamos finalizando por acá. Entonces, quiero que le tomen fotico a esta diapositiva y revisen para la próxima clase acerca de la sentencia C-355 del 2006 y la C-055 del 2022 acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Listo? Entonces vamos a, bueno, queda como de tareita para comentar en la próxima clase acerca de estas sentencias. Bueno, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta, inquietud? No, Bueno, entonces en un ratico les voy a estar enviando dos lecturas relevantes en la adolescencia que van a estar, pueden salir preguntas de esas dos lecturas para el quiz y para el examen final que van a tener. Entonces quiero que la vayan revisando pues en el transcurso de estas 2 semanas. ¿Listo? Son una lectura muy amigable, seguramente van a ver algunas cosas de las que ya hablamos y se va a profundizar en otros temas. Entonces son 2 capítulos de un libro relacionados pues con la adolescencia, para que se empapen un poquito más porque tenemos poco tiempo eh, en estas clases de adolescentes. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, inquietud? no, Doc, muchas gracias. Bueno, listo. Luego que usted habló de un quiz, ¿cómo sería eso? Ah, bueno, entonces la próxima clase vamos a revisar esta tarea de interrupción voluntaria de embarazo, vamos a despejar dudas de las lecturas y vamos a ver historia clínica en el adolescente. Al finalizar la clase, en la última media horita, vamos a hacer un quiz. Eso quiere decir pues que hay que repasar lo de esta clase, las lecturas y pues prestar atención a la siguiente clase. ¿Listo? Entonces ese quiz va a ser un Kahoot donde vamos a hacer unas preguntas muy cortas y ese va a ser el 50% de la nota que les voy a dejar. Como les hablé al principio, el 50% es su participación en clase y el otro 50% el quiz. ¿Listo? Y aparte, ustedes tienen un examen final de la rotación, que es el último viernes de la rotación, que también voy a mandar preguntas que pueden ser las preguntas del quiz o unas diferentes para el examen final. ¿Listo? Entonces la idea es repasar lo de esta semana, de lo de esta clase, estudiar las lecturas y pues prestar atención a la siguiente clase. ¿Vale? Gracias, Doc. Vale,
Bueno, listo. Gracias. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Bueno. Chao, que esté bien. Listo, Gracias, gracias. hasta luego.